Ya está ahí el Maxi Abogado. Buenos días, Federico, bienvenido. Hola Ernesto, hola Alberto, ¿sí me escuchan? Sí, 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 Correcto. bienvenido, buenos días. pues nos decía el Maxi Abogado, que ya sabe usted, es historiador también, además de ser un Maxi Abogado, es un Maxi historiador y hizo su tarea y se puso a rascar y a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y nos señalaba, como bien señala Alberto, pues que hace falta mucha comprensión, hay que ir para atrás para entender pues cómo es que estamos donde estamos en este momento, en una guerra que pues casi podría desencadenar en una tragedia humanitaria, hasta holocausto llegó a mencionar por ahí nuestro querido Federico Anaya. Cuéntanos, Federico. Bueno, lo que pasa es que, digo, si nuestros abuelos estuvieran vivos, todos ahorita, estarían un poco espantados de lo poco espantados que estamos nosotros con la crisis. O sea, la guerra ruso-ucraniana es el equivalente perfecto de la crisis de los misiles cubanos. Y tú tienes, o sea, si lo ves en términos prácticos, más allá de todos los antecedentes, tú tienes a una potencia nuclear diciendo, me parece inaceptable que la otra potencia nuclear y sus aliados tengan presencia militar junto a mis fronteras. ¿Sí? Ahora, ciertamente todavía no tenemos misiles nucleares en Ucrania, pero el problema es que si Ucrania entrara a la OTAN, el peligro de que estuvieran colocados esos misiles ahí es muy alto. Y esa es la razón práctica que todo el mundo reconoce que nos ha llevado a la guerra. Ahora, el asunto es que las cosas no tendrían que ser así, y lo que yo quería compartir ahorita es nada más un elemento histórico fuerte que se ha olvidado. He oído a mis compañeros abogados internacionalistas hablar muy solemnemente de cómo Rusia ha violado todo el derecho internacional al invadir Ucrania. En eso tienen toda la razón. O sea, México lo dijo muy claro y también Kenia en el Consejo de Seguridad. No podemos permitirnos que ningún Estado por ningún pretexto invada a otro. Punto. Eso está muy mal. Pero el problema es que Rusia está metida en una trampa. Y la trampa es que una coalición militar contraria a sus intereses y potencialmente agresiva está colocando armas directamente en su frontera, en una frontera que aparte de todo es muy difícil de controlar. Es más, la misma guerra que estamos viendo, los datos en los medios de comunicación nos dice que es muy difícil hacer la guerra ahí o defenderse. Ahora, lo que me interesa también compartirles es un pequeño detalle que encontré. Hace muchos, muchos años, no demasiado, no nos vamos a ir a el siglo X, como Putin se fue al siglo X para decir que Ucrania no existe y que en realidad Ucrania es parte de Rusia. Bueno, eso es una mentira, palabra, obvia. Pero si nos vamos a hace 40, 30 años, a 1990, hace 30 años, 32, cuando se estaba disolviendo la Unión Soviética, que era una federación, luego siempre se nos olvida que era una federación, una de las entidades federativas, que era la República Socialista Soviética de Ucrania, proclamó solemnemente su soberanía. Y una cosa interesante, les leo el artículo octavo, quinto párrafo de la Declaración de Soberanía, que todavía es parte de los documentos fundacionales de Ucrania. Dice, Ucrania proclama solemnemente su intención de convertirse en el futuro en un estado permanentemente neutral, que no participe en bloques militares y se adhiera a tres principios no nucleares: no aceptar, producir o adquirir armas nucleares. Se oye muy bien, ¿verdad? Bueno, el problema es que esta declaración de 1990, que todavía ustedes la pueden encontrar en inglés y en ucraniano en la página oficial del Congreso de Ucrania, no se reflejó en la Constitución, que es del año 94, de 4 años después. Lo único que encontré en la Constitución de Ucrania es el artículo 17, el último párrafo, que es el séptimo, dice que
no se permitirá la colocación de bases militares extranjeras en el territorio de Ucrania. Más nada. Ya no hay una promesa de desnuclearización y ya no hay una cosa muy importante que es Ucrania no será parte de coaliciones o de pactos militares. Esa falta de claridad en Ucrania es precisamente, yo lo entiendo, una de las cosas que pone nerviosos a los vecinos rusos. Y me parece que esto que acabo de comentar es algo que no nos habían dicho mis amigos abogados internacionalistas. La guerra que está haciendo Rusia en contra de Ucrania es sin duda injusta, pero el problema es que la comunidad internacional tiene que resolver ese problema. En la crisis de los misiles, con eso termino, todos tendríamos que estar de acuerdo en que Estados Unidos tiene derecho a que no haya misiles en Cuba que puedan destruir sus ciudades, ¿verdad? Eso es muy razonable. Aparte nos conviene a los mexicanos porque si estoy en Houston, lo más seguro es que el norte de México también sea afectado. Y aparte, México construyó a partir de la crisis de los misiles el Tratado de Tlatelolco y desnuclearizamos no solo Cuba, toda Latinoamérica. Eso es un bonito arreglo, ¿no? Ese tipo de arreglos son los que dejamos de construir en el este de Europa y son los que nos llevaron a esta guerra. Eso es lo que encontré, es un poquito de historia de hace solo 30 años, aunque también hay cosas bien interesantes hace 500, pero no se las cuento, Alberto, pues, ni Ernesto. Pero creo que sí le pone un carnita en otro lado al asunto. No es buenos contra malos, malignos autocráticos en Moscú en contra de bellos demócratas en Kiev. No, es una cosa mucho más sencilla. Podrías tener a ángeles o a demonios en las dos capitales. La bronca es cómo aseguras que no se vayan a destruir mutuamente. Y ojo, se pueden arreglar las cosas. Ucrania, de 1990 al año 2009, le mandó todas las armas nucleares que la URSS tenía en territorio de Ucrania, todas las entregó a Rusia, con vigilancia de Estados Unidos y de la OTAN. O sea, sí se puede. O sea, llegar a un arreglo en el que haya seguridad para Rusia es posible. ¿Por qué no lo hemos logrado? Saber, dicen en Chiapas, ¿verdad? Pues a saber, antes de seguir con esta conversación, Federico, Ernesto Ledesma tuvo que salir, él tenía programada una reunión y parece que sí le adelantaron ahora sí que la fecha de entrada, así es que tuvo que irse, ofrece, por mi conducto, te ofrece Federico, le ofrece a usted que nos acompaña en el momento una disculpa, sí se tuvo que ir, ya el tiempo de pronto corre, y ya ve usted que ahora en estos tiempos donde la normalidad así ha regresado a Ciudad de México, pues hay que tomar en cuenta el tráfico que pues parece que ha regresado con todos sus bríos. ¿Será que nos acostumbramos a la ausencia de circulación y de movilidad por la época, parte dura de la pandemia? ¿O será que de veras hay mucha gente que ya regresa para tratar de conquistar el terreno perdido en términos de embotellamientos? Así es que siempre hay que tomar precauciones porque estaba complicado, mi querido Federico, así es que pues se tuvo que ir Ernesto. Sí, hay algo que me llama la atención con lo que iniciaste esta parte de la conversación, Federico. Una crisis similar a los misiles, a la crisis de los misiles de 1962, creo, de Cuba, cuando en la Unión Soviética empezó a construir una plataforma de lanzamiento de misiles nucleares justo en la isla, ni siquiera en La Habana, cerca, en alguna zona de Cuba. Se descubrió a partir del espionaje y de una filtración que hubo por parte de un científico en Rusia, en Moscú, que filtró a un comerciante de Londres, un británico, que filtró esta información. Ese británico fue, por supuesto, infiltrado, puesto allí por el M16, y de ahí se supo toda la historia, pues. En aquel momento se llegó a plantear ya una guerra inminente. Se construyeron refugios para salvarse del bombardeo nuclear. Las imágenes y los documentales de la época hablan de una histeria
terrible que hubo en Estados Unidos. Y ahora mismo no veo yo, como tú bien señalas, Federico, pues no veo que se estén cavando trincheras, ni que se estén construyendo sótanos, ni que haya así como una alerta general. Como que todavía existe esa idea de que es muy difícil que haya una confrontación nuclear. Los tiempos son otros, por supuesto, aunque parece que para algunos no han cambiado, pero sí son otros. La existencia, la pura existencia de la posibilidad de que se dispare un misil nuclear, ahí está. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Por qué? ¿No lo estamos tomando en serio? ¿Hay demasiada información o hay muy poca información? ¿Qué pasa? Estamos como muy ya mediatizados por todas las películas que hemos visto durante tanto tiempo, ya no estamos acostumbrando a los memes. ¿Qué piensas tú, Federico? Creo que tu sugerencia que está dentro de tu pregunta es correcta. Hay muchísima información, tanta que podemos hasta hacer memes, ¿verdad? Pero precisamente esa abundancia de información nos va naturalizando frente a la crisis. Y lo malo, ojo, importa que hace 60 años, ¿no? Hace 60 años casi exacto, ya estuvimos al borde del holocausto nuclear. Y nos salvamos. Por cierto que nos salvamos casi de chiripa, esa es otra historia. Hay muchas pequeñas anécdotas de cosas que hubieran podido desatar los combates nucleares en cualquier momento. Y ahora nos venimos enteros. Ahí hay un submarino perdido soviético que estuvieron al borde de disparar un torpedo nuclear en contra de la flota que estaba haciendo el bloqueo. Bueno, es anécdota, pero yo creo que es lo que acabas de decir, exceso de información nos vuelve insensibles al peligro. Y como tenemos la experiencia como humanidad de que ya sobrevivimos a la crisis anterior, pues asumimos, es razonable, pues que vamos a salir también de esta, ¿verdad? En una de esas no. Por eso unas cosas que estoy escribiendo sobre este asunto de Ucrania, empecé diciendo, si esto lo leen, pues ya vamos de gane, ¿verdad? Pero yo prefiero ser pesimista. Y el problema es que creo que el riesgo de un error es mucho más grande hoy que hace 60 años. De entrada, Alberto, porque hay menos disciplina. Y hago una comparación. Y si nos fijamos como espejo para aprender la crisis de los misiles de 62, en aquella época tú tenías a las dos grandes potencias y a aliados menores de los dos lados. El aliado menor de la Unión Soviética es Cuba, pero Estados Unidos también tiene sus aliados en la región. Y ya se nos olvidó que Guatemala y Honduras, regímenes dictatoriales de derecha, apoyaron Bahía de Cochinos, la invasión. Y por supuesto que sus gobiernos lo que querían era destruir el gobierno socialista comunista de La Habana. Y si era necesario apretar un botón nuclear, que lo hiciera. Los actores pequeños eran mucho más radicales que los actores grandes. Y tenemos documentado históricamente que la posición de Fidel y del Che era disparen. O sea, en ese momento de entusiasmo revolucionario, el gobierno revolucionario de Habana estaba dispuesto a sacrificarse por la construcción del socialismo. Claro que creo que no habían calculado que después de un holocausto nuclear no hay construcción ni de socialismo ni de capitalismo, pero es un momento en el que hay mucho entusiasmo, entonces ellos están dispuestos a eso. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Khrushchev los puso en orden. La Unión Soviética mantuvo la disciplina en su campo y se llegó a un arreglo. Y el arreglo fue muy bueno. Yo lo vuelvo a decir, Tlatelolco 68, el tratado, es la consecuencia de esa crisis. Y no está nada mal. O sea, tenemos un pedazo muy grande del mundo sin armas nucleares. Esa tendría que ser pues, la lección a aprender y a repetir, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema ahora? Si ustedes comparan, los agentes pequeños están ahí y son irresponsables. El presidente de Ucrania, Zelensky, está en plan de destruir, de seguir peleando. Y no solamente él,
una anécdota para que te espantes, Alberto. Hace no más de 3 semanas, los premieres, los primeros ministros de Polonia, Chequia y Eslovenia pasaron por Versalles, que había una reunión de la Comunidad Europea, para avisar que estaban organizando un viaje a Kiev, como si fuera un campamento de scouts. Y obviamente los socios principales de la Unión Europea les dijeron, no, no vayan, es sumamente peligroso. Aparte se iban a ir en tren. O sea, si en algún momento los volaban, tú hubieras tenido a Polonia, Chequia y Eslovenia, que son miembros de la OTAN, sus cabezas de gobierno, víctimas de un atentado. ¿Me explico? Esa es una razón para que la OTAN se involucre en la guerra y para que se escale el conflicto. ¿Quién los inventó? Zelensky. Y estuvieron en Kiev. Y también Boris, el premier inglés, también estuvo en Ucrania hace Boris poco. Johnson. Sí, Boris Johnson. El problema es que los aliados chiquitos no están siendo disciplinados por Estados Unidos. Es como un circo en el que crecen los enanos, ¿verdad? Y eso hace muchísimo más peligroso el escenario en el que estamos viviendo. Y creo que importa decirlo, pues para que estemos pendientes del asunto. O sea, esto no, insisto, no es los malos autoritarios rusos en contra de los buenos demócratas ucranianos, que aparte de todo, eso, lo primero es absolutamente cierto y lo segundo no me queda claro. Pero es una situación, en mi opinión, muy peligrosa y creo que los mexicanos podemos aportar algo, que es, oigan, desnuclearicemos todo. Ahora, es más fácil ahora que hace 30 años. No tengo las cifras exactas, pero entiendo que en 1990 la cantidad de armas nucleares en la Unión Soviética y Estados Unidos se contaba en los miles, en las decenas de miles, o sea, 11,000, 10,000, etcétera. Hoy solamente es 6,000 contra 4,000, ya es menos, ¿verdad? Pero entonces significa que sí podemos desmantelar armas nucleares y sí podemos soñar con desnuclearizar el mundo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que Rusia va a desnuclearizarse si sus vecinos se siguen armando y siguen avanzando militarmente en sus fronteras? Pues poco creíble, ¿verdad? Pues es que está bien complicado. Yo conversaba justamente hace unos días, el viernes, que no estuve aquí en el momento, Federico, con una persona que, pues, que ha seguido muy de cerca esta situación y que, bueno, es europeo. Y yo conversaba sobre este tema y le decía que me llamaba la atención la forma como se ha desarrollado este proceso armado, pues, porque todas las previsiones hace un poco más de un mes que se dio la invasión, pues eran que la capacidad militar de Rusia, Putin, es tan grande que en muy pocos días podía tener pues ya tomado la capital de Ucrania, Kiev. Si tomamos en cuenta la disparidad, no solamente en términos económicos, sino de el entrenamiento y la capacidad de fuego que se puede llegar a tener. Y resulta que no. Mi tesis era, pues tal vez lo que ha hecho Putin es alargar el conflicto para dar un espacio a una especie de negociación que pudiera evitar alguna escalada mayor. Y me decía mi interlocutor, bueno, eso puede ser posible, aunque también es cierto que existe la posibilidad de que hayamos sobreestimado la capacidad militar de Rusia, que tiene sí un gran ejército, pero un gran ejército con maquinaria vieja, a la que no le dio mantenimiento, que tiene inclusive misiles que no están actualizados, que tiene, por ejemplo, grandes tanques, pero que no pueden salirse de las carreteras porque no tienen la capacidad de irse por las zonas pantanosas que rodean a Kiev, la capital, y es una de las razones por las cuales Zelensky ordenó volar todos los puentes que comunican a Kiev, justo para que no pudieran entrar los tanques rusos, y también una capacidad de mala organización en términos operativos, en dos temas. Uno, parece que avanzaron muy rápido con los famosos tanques rusos, que se han presumido como la gran estrella del ejército de ese país,
pero no avanzaron tan rápido el equipo de apoyo, no avanzaron tan rápido los que llevan la gasolina, la comida y los mapas y todo, entonces tuvieron que quedar separados los tanques a la espera de que llegaran los refuerzos. Y también se hizo una movilización a un ejército reclutado con muchísimos jóvenes que no tienen ni idea de por qué los mandaron a pelear contra alguien que habla casi su mismo idioma. Entonces no hay un incentivo de parte de las tropas rusas para cumplir al 100% su misión, como sí lo hay en el lado de las tropas ucranianas, donde están ellos, los hombres se quedaron pues a defender la capital, justo porque pues es la defensa de su país, de su familia, de su casa, de su cultura, y de esa sola motivación hace que sea un ejército con muchísima más capacidad de resistencia y respuesta a la que puede tener un ejército grandote, sí, pero desmoralizado, mal organizado. Hay muchos elementos que están allí jugando ya en el terreno, Federico, y me llama la atención porque sí es cierto, es verdad, a mí me quedó claro que tenemos como que muchas ideas que no están claras, por eso mi primera pregunta de ¿tenemos exceso de información o nos falta información? Porque este detalle que me decía, una gran cantidad de los misiles que han lanzado en contra de Ucrania, pues se cayeron, no dieron con el objetivo porque son misiles viejos. En fin, ese tipo de detallitos que sí te hacen la diferencia en el campo, Federico. ¿Tú cómo lo ves? ¿Federico? Ah, creo que se quedó congelado, Federico. Vamos Sí, a ver, ya te volvió a oír. Ya. Ok. ¿Escuchaste lo que todo mi choro, Federico? Sí, lo escuché prácticamente todo, nada más la última parte te congelaste un poquito. A ver, un detalle, tenemos mucha información y luego nos anega, entonces tal vez es bueno organizarla. Y yo te agregaría otro elemento importante, mi fuente aquí, confío en ella porque viene de Estados Unidos, de los autores especialistas, John Merzheimer, de la Universidad de Chicago, que es un internacionalista no abogado, realista, dice, y él tiene información fuerte, de que desde hace por lo menos 5 años, Ucrania estuvo recibiendo de parte de países de la OTAN estas cosas que ahora vemos en memes y en los medios electrónicos, las jabalinas, o sea, que son misiles antitanque y antihelicóptero suficientemente ligeros para que los pueda disparar cualquier persona, pero muy efectivos y modernos. Ese tipo de armamento es increíblemente efectivo en contra. Se está congelando Federico Anaya. Yo creo que sería lo más factible que apagues tu cámara, Federico, para que tengas una mejor comunicación y te podamos escuchar. Si me estás oyendo, creo que estás por el celular, Federico. Sí. Vamos a tratar de componer la señal de Federico. Porque estaba suficientemente congelado el piso. A partir de que llegue la primavera, los pantanos que estás diciendo se vuelven intransitables. Federico, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, es que se congeló el último minuto. Si nos puede repetir, porque justamente por la señal un poco débil que tienes, no te escuchamos. Si nos puede repetir. Sí, básicamente la idea es, la guerra ha sido más difícil para los rusos de lo que ellos esperaban y el clima tampoco les ayuda. La primavera en el mundo eslavo, en esa parte del mundo, implica deshielo y convierte las llanuras, que cuando hace frío están congeladas y son piso duro, las convierte en lodazales. Y eso te obliga a que tu armamento pesado, tus tanques, estén guardados en las carreteras. Y si están parados ahí y tú tienes del otro lado un ejército miliciano con mucho apoyo popular porque están resistiendo en su país, pero armados con misiles antitanques modernos, pues lo más seguro es que les vaya muy bien a los ucranianos. Pero lo más importante aquí, políticamente hablando y jurídicamente hablando, es por qué los países de la OTAN estuvieron entregando, vendiendo, el comercio ya sé que es una actividad razonable, ese tipo de armamento a Ucrania.
O sea, obviamente eso es un acto de agresión a Rusia, ¿sí? Porque, ojo, esta guerra no empezó este año, este conflicto empezó en 2014. O sea, estos dos países están al borde de la guerra desde hace 8 años. Ay, Si parece. alcanzas, ¿sí? Es que se está perdiendo tu señal. Nos decías, Federico, que desde 2014 son los orígenes de este conflicto. Exacto. Y en 2014 el conflicto se originó porque otra vez la OTAN insistía en que Ucrania se uniera a la alianza militar occidental. En esa ocasión, en 2014, era primero que se uniera a la Unión Europea, pero luego quedaba abierta la puerta para la alianza militar. Eso fue lo que detonó la crisis en 2014. Por eso me parecía importante comentarles a ustedes que en el origen, hace 30 años, cuando Ucrania se independiza de la URSS, lo que dice es, aquí no vamos a ser parte de ninguna alianza militar, no queremos armas nucleares y vamos a ser permanentemente nucleares. Perdón, neutrales. Neutrales. Me parece que ahí estaba, desde hace 30 años, la respuesta para evitar el problema. El problema, la crisis, ha sido que ni Estados Unidos ni la OTAN hicieron caso a esa intención de desarme general. Así es, Federico. Sí, hay mucho que hablar sobre este tema y pues no lo vamos a resolver aquí. La verdad que sí nos hace falta mucha información, no tenemos exceso de. Hay también, por supuesto, las posiciones de quienes ya tomaron su visión, su idea y son inamovibles. Hay algunos que lo están criticando diciendo que tenemos un análisis que no es el mejor. En fin, esto es solamente algo de lo que está también ahí en la discusión. No quiere decir que estemos a favor de uno ni de otro. Hay que aprender a escuchar un poco y a tratar de entender más allá de lo que ya nosotros decidimos que es el mundo, porque si no, no simplemente se convierte todo en monólogo. Y hay mucho que revisar, porque hay que reconocerlo. No tenemos toda la información ahí concreta y hay mucho que se está moviendo y hay que tomarlo todo con pincitas porque está todo muy matizado por la mirada de los grandes medios internacionales. Federico, si te parece, en estos minutos que nos quedan, podemos hablar de un tema un poco más aquí cercano. Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene programado para el día de hoy dar la última discusión sobre un caso que ya tiene algunas semanas en análisis dentro del Pleno de la Corte. Los ministros discutirían una propuesta, entiendo que es un amparo, para otorgar la liberación a Alejandra Cuevas, que es la excuñada del fiscal Alejandro Gertz Manero. Estuvo casada con su hermano Federico y que murió a los 81 años de edad. El fiscal Alejandro Gertz acusa a Alejandra Cuevas y a la mamá, Laura Morán, de haber propiciado la muerte de su hermano porque no le dieron los cuidados médicos necesarios, lo abandonaron y eso propició su muerte. El fiscal ha estado promovió el encarcelamiento de estas dos mujeres y hay muchísimas vericuetos ahí legales y temas que se tendrán que analizar más allá de todo lo que implica que un fiscal con todo el poder que implica pues esté involucrado en un caso personal y que de una u otra forma utilice la maquinaria de la institución, como es la Fiscalía General, para favorecer sus intereses. ¿Cómo ves este tema, Federico, esta discusión de hoy en la Corte? Bueno, Alberto, recordemos que esa es la segunda vez que este asunto se va a discutir en la Corte. La discutimos hace 2 semanas y la propuesta del ministro ponente en aquella ocasión era conceder el amparo a la mujer que está ahorita presa y a la mujer que está ahorita perseguida, porque la quieren meter a la cárcel, con la idea de que el tribunal inferior, que es un tribunal colegiado, vuelva a emitir una sentencia de amparo, ¿sí? Mejorando su sentencia. Esa era la propuesta hace 2 semanas. En ese contexto, nos enteramos de que el fiscal Gertz Manero estaba litigando este asunto y le hicieron las grabaciones y nos enteramos de las grabaciones, eso ya lo discutimos aquí. El escándalo propició una cosa buena, que la Corte
dijera, a ver, esto no podemos discutirlo en estos términos. Le quitan al ministro ponente de entonces el caso y le pidieron a Ortiz, otro ministro, que haga otro proyecto. Y ese proyecto es más fuerte todavía. No está diciendo, vuelva a revisar el caso en el Tribunal Inferior, no. La propuesta es darles el amparo directamente. En otras palabras, hoy en la tarde, la mujer que está presa podría salir libre, ¿sí? Y la orden de aprehensión podría anularse. En otras palabras, esto es una derrota completa de Alejandro Gertz Manero, particular, no fiscal, que estaba litigando ese asunto. Eso es una buena noticia para los derechos humanos, por donde la quieras ver. O sea, no es bueno tener a la gente en prisión preventiva, punto. Pero yo te agregaría un problema, que el deber de cuidado, que es el origen del asunto penal, de la acusación, la Fiscalía de la Ciudad de México lo que alegaba era que ese deber de cuidado es muy amplio, que las acciones que efectivamente estas mujeres tomaron para cuidar a Federico Gertz Manero, que murió hace años, no fueron suficientes. Y aquí la discusión jurídica es complicada, porque no existe exactamente ese delito, ¿sí? Existe el homicidio por omisión y el abandono de persona, pero la acusación que se hizo en contra de estas dos mujeres va un poco más allá de eso. A mí me parece que el ir un poco más allá es una buena idea. Por ejemplo, yo te diría, el deber de cuidado debemos interpretarlo de una manera lo más amplia posible, porque de esa manera salto a otro caso. Podemos imputar responsabilidad penal por omisión y falta de cuidado y abandono de personas a los funcionarios que dejaron hacer o no hacer a la gente de la guardería ABC. ¿Me explico? O sea, si hacemos fuerte el deber de cuidado, que fue lo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México, entonces lo que hacemos es más responsables a quienes tienen la obligación de vigilar que no sucedan las cosas, que no mueran las personas, que no haya lesiones, etc. Ahora, eso es muy grave, porque entonces significa que en materia de protección civil, de prevención de accidentes, la responsabilidad de los funcionarios públicos se vuelve mucho más grande, ¿verdad? O sea, esto no es nada más para este caso. Y a mí lo que me da coraje es que el egoísmo de Alejandro Gertz Manero de utilizar la Fiscalía General de la República para su interés personal, lo que provocó es que en los proyectos que está discutiendo la Corte, esta ampliación del deber de cuidado se está poniendo en duda. Y el peligro va a ser que qué bueno que vamos a liberar a estas dos mujeres. Es una buena cosa. No deberían haber estado nunca en prisión, esa es mi opinión personal. Y los jueces penales deberían haber discutido este asunto. ¿Hasta dónde llegaba el deber de cuidado de ellas respecto de Federico Gertz Manero? Ese es el tema. No tenían que estar en prisión. Pero como este hombre, egoísta y cruel, que es el fiscal general de la República, decidió que tenía que castigarlas ya pronto y de inmediato, entonces nos ha metido como sociedad en este debate y como dicen los franceses, vamos a echar para la calle el agua sucia y el niño con el agua sucia. Y el niño es esta idea generosa de que el deber de cuidado tiene que interpretarse en beneficio de la persona que está siendo cuidada. Sea un adulto mayor que está postrado y tiene que ser cuidado por su familia, o sean los niños de las guarderías. ¿Me explico? Yo creo que tendríamos que tener cuidado y habría que analizar. Es una lástima que no esté aquí David, porque él, que es súper experto en derecho penal, nos podría decir qué tan exagerado es que la Fiscalía de la Ciudad de México y el Tribunal de la Ciudad de México hayan aceptado esta ampliación del deber de cuidado. Pero ese tema también lo van a discutir los ministros hoy. Y yo creo que es más importante. Sí, sí, claro, es lo que te iba a preguntar. Me parece entonces que aquí este tema son de nuevo, las consecuencias que tiene el mantener a un personaje con estas características, Federico, al frente de la Fiscalía General de la República. En algún momento yo comentaba que
El problema empieza ya a convertirse en algo mayor al debate político, politiquero, y al debate de los medios de comunicación que se han concentrado en esta, pues no sé cómo llamarle, lo que han calificado como una injusticia del encarcelamiento de esta señora y la persecución de la otra, y el hecho de que el fiscal utilice su poder y su influencia para su beneficio personal. El tema aquí, y no sé cuál es tu reflexión, Federico, tenemos ya aquí, ahora, hoy mismo, el riesgo de que la permanencia de un personaje, así como Alejandro Gertz Manero, en un cargo tan importante, puede tener daños a otro amplio espectro de la comunidad mexicana y eventualmente los daños que cause el que lo mantengan, porque es eso lo que hay que decirlo así claramente, que se le mantenga, lo mantengan ahí contra viento y marea en la Fiscalía General, pues el riesgo es que cause daños irreversibles en el sistema de procuración de justicia y de muchos casos. Acaba de morir recientemente el papá de uno de los jóvenes asesinados por el ejército en el TEC de Monterrey hace algunos años, como parte de esta guerra que desató el impresentable Calderón Hinojosa. Ya la mamá había muerto, entonces tenemos una familia que ya no vio la justicia, y que se perdió toda posibilidad de obtenerla. ¿Y por qué? Pues porque no hubo la atención suficiente por parte de las instancias que tenían que acelerar el castigo hacia los perpetradores. Y como tenemos este caso, el caso que tú nos comentas en la Suprema Corte, y puede haber otros también que serán consecuencia de mantener, insisto, a un fiscal que ve por sus propios intereses antes que por los de la nación, por los de la Procuración de Justicia en México. ¿Cómo ves tú esta parte? ¿Nos puede salir más caro mantener a Alejandro Gertz que removerlo? Creo que nos está saliendo mucho más caro. Mira, también hay que ser humildes y reconocer que no todo es jurídico en este mundo. Es más, la mayor parte de las cosas no son jurídicas. Aquí importa mucho la política, ¿sí? ¿Por qué Gertz es el fiscal y no fue Bernardo Batis o no fue alguien más? Tiene que ver con la política, no con lo jurídico. Pero políticamente nos hace daño tanto por el desprestigio que le está dando a una fiscalía que todos queríamos que fuera nueva y que no se ha construido y que se ha desprestigiado, sino también por otra cosa. La idea de ampliar el deber de cuidado de una manera generosa y amplia, debería haberse tomado con mucho cuidado. Y no, este hombre, en lugar de enfocarse a discutir jurídicamente ese asunto, lo que hizo es, quiero castigar a la persona que yo odio personalmente. Es la única explicación de la hazaña. Y un detalle, ojalá la Corte hoy, en el debate, distinga claramente la necesidad de hacer justicia en el caso particular, que es la liberación de estas dos mujeres acusadas, y la necesidad de dejar abierta este tipo de debates. Para los que les interese darle seguimiento, busquen ustedes una formulita que se llama garante accesorio, porque lo que hizo nuestra fiscalía en la Ciudad de México y lo que hicieron los jueces penales en la Ciudad de México fue decir, las personas que están siendo acusadas de omisión y de provocar la muerte por esa omisión son garantes accesorios de la seguridad de esta persona, ¿sí? Esa es una figura novedosa, es una interpretación. Y el problema es que ese es el niño que estamos aventando a la calle junto con el agua sucia. La figura del garante accesorio debería, en mi opinión, existir. Es una buena idea. Obviamente no debe llevar a nadie a la cárcel y entonces hay que tener cuidado. Y por eso es tan importante la figura de los fiscales. Pero, Alberto, si lo piensas bien, y te imaginas a cualquier reportero o reportera invitando a Alejandro Gertz Manero y preguntándole sobre la figura del garante accesorio, tú y yo creo que vamos a estar de acuerdo, no va a contestar nada, porque eso no es lo que él está discutiendo. Él está en otro nivel de debate. Uy, parece que se fue Federico. ¿Federico, sigues ahí?
Pues se silenció tu micrófono, Federico. Te perdimos en los últimos 30 segundos. Sí, sí. No, lo que pasa es que pasó aquí una cosa rara con mi celular. Simplemente, creo que sí estamos perdiendo los debates grandes. Y ojo, los políticos están cebándose sobre eso, porque ahorita, si te fijas lo que está ocurriendo, es, ya que se va a caer el fiscal general y queda completamente desprestigiado, ahora tratemos de quemar en efigie a los tribunales penales de la Ciudad de México y también a la Fiscalía de la Ciudad de México, porque fueron los que hicieron esta acusación. Tengamos cuidado, analicemos cómo se hizo esa acusación. Yo creo que no deberían haber metido a ninguna de estas dos ciudadanas en prisión, o pretender meterlas en prisión, pero también creo que la idea de garante accesorio es relevante. Vale la pena discutirla, y no para este caso, sino para muchos otros. Pues sí, sí, habrá que revisar con cuidado la discusión que se dé hoy en la Suprema Corte de Justicia y pues ver cuál es el resolutivo que tomen los ministros. Entiendo que ya hoy tendrían que votar este dictamen que se va a presentar ante el Pleno de nuevo y pues veremos cuáles son las consecuencias, lo que resulte, porque también lo que discutan los ministros siempre es importante porque se convierte de pronto también en indicaciones para la forma de actuar de jueces, de secretarios de juzgado y eventualmente, y muy eventualmente también, de toda la parte que corresponde a la Procuración de Justicia. Estaremos pendientes, mi querido Federico. Anaya, te agradezco mucho esta conversación, que ha sido muy interesante. Nos salimos del tema estrictamente jurídico y lo cual me parece a mí también muy valioso, la reflexión que hiciste sobre este conflicto en Europa del Este. Y pues nada, pues ahí seguimos en comunicación, Federico. Alberto, gracias por recibirme. Saludos a todas y a todos. Cuídense. Un abrazo, Federico. Cuídate.